Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenido una vez más a nuestras lecciones del estudio de la escuela sabática. Es un placer para nosotros que ustedes nos acompañen. Y ahora nos toca estudiar un tema muy especial porque se titula, y es lo que nosotros vivimos cada fin de semana, es un día de libertad. Así es que, pero antes de comenzar, le daremos la bienvenida a nuestros panelistas. Muy buen día, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Bien, muy buenos días también. Queremos agradecerles que estén con nosotros, nos estén acompañando. Invitarles a que participemos de un muy interesante estudio que tendremos esta mañana. Desear que el Espíritu Santo ilumine las mentes y saquemos buenas conclusiones para nuestro alimento espiritual. Que Dios los bendiga también donde allí están ustedes. Bienvenido, Pastor Álvarez, ¿cómo está usted? Gracias, es una bendición, un gran gozo, una gran alegría que hoy nos encontremos en la casa de Dios. Amén. Para alabar y glorificar su nombre. Gracias. Hoy vamos a hablar de las bondades del día de reposo. Y ustedes podrán decir, ¿cuál es el día? Yo sé que es el domingo, no, mis señores. El día de reposo es el día santo sábado. Y antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración. Pastor Contreras, ¿nos dirige en oración, Sí. por favor? Querido Padre que estás en el cielo, Gracias, Señor. queremos darte gracias por la ocasión que nos das para que estemos juntos con la Biblia, para que estudiemos tu voluntad y la llevemos a la práctica. Amén, oh Dios. Pedimos la bendición del Espíritu Santo, que ilumines nuestras mentes y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es nuestro creador y es el que nos cuida y nos redime. Por 40 años el pueblo de Israel estuvo caminando alrededor por el desierto. Y durante esos 40 años el Señor les proveyó de todo. Nunca les faltó de comer, nunca les faltó de beber, aunque sí en muchas ocasiones el Señor les probaba su fe. Pero cuando ellos tuvieron la necesidad de alimentarse, Él proveyó. ¿Qué fue lo que les dio? El maná. Pastor, ¿qué es el maná, Pastor Contreras? Según la palabra de Dios, que lo describe en Éxodo capítulo 16, era un alimento un tanto extraño, como lo describe allí, como que fuera en forma de algodón que bajaba del cielo. Y Dios les prometía que los iba a alimentar todo el tiempo del trayecto, pero con algunas condiciones, que cada día que recogieran el maná debían recoger en cierta proporción, cada persona y su familia debía recoger una porción dada, pero el viernes debían recoger el doble, con el propósito de que al día siguiente, llegado el sábado, no lo recogieran. Y hubo gente que al comienzo desconoció, ignoró o no quiso cumplir la orden dada, y Dios podía tolerarlos, enseñarles mientras tanto, y se dieron cuenta que hoy día se echaba a perder la provisión que habían recogido y que Dios les había dicho que no lo hicieran en sábado. Por lo tanto, hay un milagro asombroso en la provisión de comida. Recordemos que el tema del trimestre que estamos estudiando en este folleto que tenemos acá, que dice servir a los necesitados, un estudio que se dedica a toda gente en necesidad, en desventura, cómo Dios puede proveerles. Y el sábado es un instrumento, un vehículo ideal que Dios creó para que los necesitados recibieran la bendición que desde un comienzo Dios la proyectó en la creación del sábado. Llegado pues este tema del Éxodo y la provisión del maná, nuevamente aparece el tema del sábado, y es que Dios les da comida toda la semana, debían comerlo en cierta proporción, como dije, pero llegado el sábado, el viernes, el día anterior, debían recoger doble, tanto para ese día viernes y los sobrantes para el sábado, y así Dios les mantendría con esa provisión de milagro todo el tiempo necesario hasta que llegaran a la tierra prometida. Evidentemente era un mandamiento por un lado, pero a la vez un ejemplo de cómo Dios provee a aquellos que le obedecen. Pastor Álvarez, ¿qué fue lo que hacía el pueblo para poder recibir esa bendición del maná? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Podemos ver, mis hermanos, aquí podría decirse, nosotros hoy en día
no tenemos una comprensión total acerca del papel integral del sábado, porque estamos hablando que es integral. Cuando hablamos integral estamos hablando de que la gracia y la provisión divina, cuando hablo de integral estamos hablando de gracia y de provisión. Entonces, para el pueblo de Dios, hoy en día y para aquel entonces también, Dios había dirigido a su pueblo y Dios le había expresado todo su amor para que a través de ese amor ellos respondieran. ¿Cómo iban a responder en ellos? Iban a responder con una obediencia total. Mas sin embargo, ¿qué sucedió con el pueblo? Y ahí están los detalles que nos gustaría repasar. ¿Qué sucedió con el pueblo? O sea, ¿qué debería de hacer el pueblo? Obediencia. Obediencia a sus principios, porque estamos hablando de principios y a veces hablamos y confundimos principios con normas. En este caso era obediencia a sus principios, era lo único que tenía que hacer el pueblo, obedecer a sus principios, a sus preceptos que Dios había establecido. El pueblo no lo hizo, se dejó de llevar a veces por reglas de hombres, y eso es lo que hoy está ocurriendo también. No hay una comprensión total acerca de la gracia y la provisión que Dios estaba dando. Entonces Dios dijo claramente, simplemente, y es algo que nosotros tenemos que experimentar hoy: confiad en Dios, confiad en mí, dijo el Señor. Más aún todavía, cuando habla del sábado, Él es el Señor del sábado. Amén. Él es el Señor del descanso. Venimos a descansar y debemos de tomar en cuenta esa relación de descanso que Dios desea. Y ahí dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cómo malinterpretamos nosotros los términos? Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Una obediencia nada más. Pero como somos desobedientes nosotros, por nuestra naturaleza egoísta en que vivimos, en un mundo egoísta, ¿qué sucede? ¿Qué le pasó al pueblo? El pueblo dijo, ahí está la provisión diaria, y Dios diariamente mandaba provisión. O sea, entre otras cosas, ¿qué es la mente humana hoy en día? Proveer para mañana. Y la instrucción bajo los principios del reino de Dios es hoy, mañana no sabemos si vivimos o qué haremos, pero hoy estamos nosotros, es vivir el día, hoy, no vivir el día para mañana, y así vivimos muchos, pensando y haciendo planes para el mañana, y quizás mañana nunca llegue. Pastor Contreras, ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel durante la semana recogía extra para el siguiente día? ¿Qué pasaba con el maná? Vamos a leer el texto bíblico. Invito a que abramos en el libro de Éxodo capítulo 16. Tenemos el texto entonces del capítulo 16. Desde el versículo 15 ya está cayendo el maná. Dice, viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era lo que estaba cayendo. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, daría aproximadamente 2 litros. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada cual recibió conforme a lo que había de comer. Y les dice a Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello, como quien dice, de reserva, por si al día siguiente no aparecía, para el otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Pero en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Allí se observa que había un triple milagro, si podemos advertir en la porción que estamos estudiando. Al recogerlo cada día, no se echaba a perder, se mantenía la porción que cada cual debía recoger.
En el día sábado no aparecía nada de maná, y el día viernes el doble, y a pesar de que había más cantidad, tampoco se echaba a perder. En otras palabras, si el día lunes o martes uno recogía doble porción, allí se echaba a perder. El día viernes se recogía doble porción, no se echaba a perder. Y el sábado pues no aparecía nada. Con eso Dios mostraba absolutamente que Él estaba por encima, al control de las necesidades humanas. Y esta es una lección que tenemos que aprender nosotros también hoy. Y es creer que Dios nos observa primeramente, así como el pueblo caminaba en el desierto, bajo absolutamente la protección de Dios, nada menos que desierto, sol caliente, animales salvajes. Aún hay textos que nos hablan de que Dios hasta les cuidó los pies, sus ropas, sus pies no se hinchaban, ni el calzado se rompió, ni sus vestimentas, y junto con la provisión material. Dios estaba al cuidado de ellos, pero dependía de ellos el obedecer. Y este es nuestro problema. Dios está en lo alto observándonos, pero quiere que el hombre confíe y haga según Él nos pide. Pastor, ¿cuál fue el propósito de que durante la semana se pudría el maná? O sea, se echaba a perder el maná de un día para otro. ¿Cuál fue el propósito que el Señor echaba a perder esa comida, ese alimento especial? ¿Cuál era? Sí, por favor. El texto nos dice que Dios les proveía hasta que el sol calentara. Hasta ese momento tenían ellos oportunidad para sacar de comida. Esta es una lección interesante, por un lado, y es que la provisión está en la mañana, y como el maná, Jesús lo compara en Juan 6, Él se compara a sí mismo con el maná. No dio Dios el verdadero pan del cielo, con respecto al maná, los judíos defendían el maná, sino que el pan que baja del cielo es el verdadero alimento. Entonces el maná llega a ser una ilustración. Y eso significa que como ilustración es bueno recurrir al alimento que Dios da, como es la palabra de Dios, en las tempranas horas de la mañana, antes que el sol caliente. Luego de ello, cuando el día se echaba a perder por provisión, que no hacía falta ya tenerla para el resto del día, pues Dios le decía, coman la porción y con eso ustedes se sostienen todo el día. Pero gente que desconfía le echa más porción y eso se pudre. Cumplir exactamente lo que Dios pide favorece nuestra salud. Nuestros grandes errores en la mala alimentación, hablando en el plano físico, es que descuidamos lo que Dios nos ordena. ¿Cuántos hay que, creyendo que son más saludables, agregan a su alimento elementos que Dios no se los podría aprobar, trayendo con ello enfermedades, descomposición, problemas de salud, cuando un ritmo sano, tranquilo, permanente, sostenido, hace que gocemos de la salud que Dios quiere que tengamos, y el maná llega a ser una muy buena ilustración. Gracias, pastor. ¿Algo más que agregar, pastor Álvarez? Si vemos nosotros en este principio, primeramente aprendemos de que muchas veces nosotros nos abatimos y nos desanimamos por el mañana, ¿verdad que sí? La instrucción de Dios es vivir el hoy, esa es la instrucción de Dios. Tenemos que confiar en Él. Jehová Jireh, Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Entonces, hoy tenemos nosotros que mostrar nuestra fe, ser fuertes, una fe activa, una fe perseverante, una fe, como bien lo dice, la certeza. Yo estoy esperando. Mañana, como dijimos, eso implica realmente hacer planes que de una u otra manera no sé si van a llegar. Pero muchas veces nosotros no queremos entrar en un espíritu de abnegación, ¿verdad? Cuando hablamos de espíritu de abnegación es ser abnegado, algo que implica una entrega total. Y cuando hablamos y eso es lo que el maná, justamente, los principios que aprendemos de todo esto, es que vivir enteramente haciendo la voluntad de Dios. Y comiendo de Él, comiendo de su voluntad, comiendo de su provisión. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Como los hijos de Israel, justamente después de haber salido de la esclavitud, ellos preferían, imagínense usted, prefieren la esclavitud. Y eso es, ¿por qué realmente nos trajiste acá? Cuando estábamos bien allá, comiendo de las ollas de Egipto, comiendo. ¿Y a dónde los estaba llevando esto? A la muerte, justamente. Entonces,
Por eso es de que Dios, a través del maná, el gran símbolo, promete al remanente para este tiempo, los tiempos difíciles que vienen. ¿Qué es lo que promete? Un sustento, el maná del cielo. Ese va a ser nuestro sustento. Y obviamente cuando nosotros queremos acumular, ¿qué va a pasar si nosotros acumulamos nuestros bienes? ¿Qué va a pasar si yo el hoy lo estoy descuidando en hacer la obra que Dios me ha encomendado por hacer cosas materiales? ¿Qué sucede? Todo eso va a perecer. Y ahí está el símbolo del gusano, ¿no? Amén, Que sí. prácticamente se va a perder todo esto, se va a convertir en nada. Los gusanos van a echar mano de todo esto. Pastor, significa de que lo que el Señor quería que su pueblo aprendiera a depender de Él en todo aspecto, ¿cierto? Así es. Y es la misma enseñanza para nosotros hoy en día, que aprendamos a depender de Él en todo momento, no importa las circunstancias, ¿cierto? Tal vez veamos la lección espiritual que Jesús nos enseña en San Juan capítulo 6, cuando hace la comparación entre el maná y su propia provisión espiritual. En San Juan capítulo 6, miramos el texto que aparece desde el versículo 25 en adelante, luego de haber hecho el gran milagro de multiplicar los panes y los peces. Jesús luego ordena primeramente a los discípulos que pasen el mar, lo atraviesen, y luego Él camina por el mar para llegar al lugar donde estaban los discípulos. Hallándole al otro lado del mar, le dice la gente: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿O cómo llegaste acá? Ya que había dispersado todas las naves, así que ¿de qué modo había llegado a la otra orilla? Pues caminando, lógicamente. La gente no lo sabía. Responde Jesús: de cierto os digo que me buscáis de una u otra forma, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, responde, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababan de presenciar la multiplicación de los panes y los peces el día anterior y ahora están pidiendo otra señal. Su corazón estaba duro, querían más o para convencerse, y ahora entonces aparece la comparación con el maná. Fijémonos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. ¿Tú qué das a cambio? O sea, ¿eres tú mayor que Moisés? ¿Eres mayor que el maná que comieron nuestros antiguos en el desierto? ¿Qué señal haces que seas superior a todo lo que conocemos de nuestra historia? Jesús responde: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dicen: danos siempre este pan. Notemos que en la mente cerrada de los judíos, ellos se veían a sí mismos como que disfrutaban de un milagro mayor que Jesús había hecho el día anterior. ¿Cuál era? 40 años de milagros. Jesús apenas un día. Multitudes alimentadas durante 40 años. Jesús alimentó cierta proporción de alimento. Un milagro que evidentemente procedía de Dios por medio del gran líder Moisés. Aquí un carpintero conocido, apreciado, pero no hay comparación en la mente de los judíos. Por eso Jesús establece esta comparación. Lo que importa es que la historia del maná se hace válida como ilustración para nosotros. Y es que todos los días Dios provee, pero hay que buscarlo temprano, en la mañana, antes que el sol caliente. Y saber que hay suficiente proporción. Y aún se nos enseña la lección de que debemos buscar intensamente, pues el sábado allí no va a haber, aunque hay alimentos para 2 días, lo mismo también que busquemos que Dios siempre va a proveer alimento suficiente. Cuanto más en el día del Señor, el hombre que busca, Dios le da mucho alimento para que se sostenga y así viva su vida espiritual. Pastor Álvarez, hemos aprendido de que el Señor es un Dios proveedor, pero también nos enseña que Él es un hombre, es un Dios que redime, que perdona. ¿Cuál es el propósito del sábado entonces en nuestras vidas? Podemos ver nosotros que hay muchas razones. Bueno, de hecho se habla de 2 razones
para poder nosotros aprender los principios del tiempo de Dios. Dios dejó un tiempo en el cual Él se lo reserva para Él, y en su infinita misericordia lo comparte con nosotros. Entonces, primeramente se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Eso es lo primero, es una razón fundamental, es el creador. Ahora, ¿por qué Él es el creador? Hay una gran diferencia entre dioses falsos, porque los dioses falsos no van a crear nada, simplemente son, ayer lo comentábamos en nuestro estudio de las profecías bíblicas, es madera, ellos no saben, no oyen. Mas sin embargo también Dios lo levanta, y eso es lo que desea Él, que lo levantemos realmente como un monumento de la obra de su creación. Él es el creador de todo. Ahora, también hay algo bien importante, no solo es el creador, sino también Él es un Dios redentor, nos redime. ¿Nos redime de qué? Primeramente entendemos que redimir es que alguien ha pagado por algo que yo he hecho. En este caso, mi condición, soy un pecador, y como pecador yo soy un violador de la ley de Dios, y la ley de Dios exige que yo deba de morir. En ese caso, nuestro Señor Jesucristo vino a pagar esa sentencia, vino a pagar esa pena, esa penalidad, esa demanda que requería la ley de Dios, y Él lo hace de esa manera. Por lo consiguiente, ahora yo, por creación, soy hijo de Dios, y ahora por redención, porque yo estaba confinado a una desgracia, a un destino de muerte. Entonces hay dos razones: creación, Dios es el creador, y también es Dios nuestro redentor. Pastor Contreras, Sí. ¿cuáles son? En el Sinaí el Señor le dio a Moisés los 10 mandamientos. ¿A dónde, qué parte a dónde es que nos dice a nosotros que debemos de guardar el sábado? ¿Y por qué razón? En el cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo capítulo 8, de ahí en adelante hasta el versículo 11, tenemos la primera versión. Esto es la primera expresión de la ley de Dios, cuando Dios se los reveló allí en el monte Sinaí. 40 años más tarde, Moisés redacta una segunda versión, la que aparece en Deuteronomio capítulo 5. Al comparar ambas versiones es muy interesante ver que hay aportes muy significativos. En el primer caso, Dios revela el motivo por el cual ordena que se santifique el sábado. Y la razón es que Él es el creador, y siendo el creador es el sustentador también. Y como tanto, como creador y proveedor, le pide al hombre que le haga caso a su voluntad, que Dios lo va a sostener. Entre tanto, confíen que siendo creador es el dueño de las cosas y a la vez el proveedor para el hombre. En el caso de la versión de Deuteronomio, allí hay una diferencia, y es que Moisés, cuando pone el argumento de por qué guardar el sábado, lo relaciona con los orígenes del pueblo en la esclavitud de Egipto. Por cuanto Dios los liberó en Egipto, así ustedes van a guardar el sábado tras sábado como un recuerdo de liberación. Y allí es la parte, ambos enfoques. Ahora vamos a leer los textos. Son importantes para ver en el sábado un día de recuerdo de la creación y provisión de Dios, pero a la vez un día de liberación, de provisión. Cuanto más para los necesitados, los más desventurados, el sábado tiene que ser el vehículo para ellos, como fue diseñado en el origen cuando Dios lo bendijo. Vamos pues entonces a mirar en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, la primera versión del Decálogo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y a continuación da la razón de por qué ese día es un día especial. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Queremos subrayar especialmente de los 3 verbos principales que aparecen en el establecimiento del sábado: reposar, bendecir y santificar. El segundo verbo, bendecir. Dios bendijo el día para que sea un día rico de provisión, un día en que todo necesitado, aún los animales,
pudieran ser grandemente bendecidos por ese día. Y ahora leemos a continuación la versión de Deuteronomio, la que Moisés dio 40 años más tarde, ya poco antes de entrar en la tierra prometida. Repite los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Allí miramos con respecto al sábado. 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado 40 años atrás, diríamos así. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Notemos, hasta los animales tienen el derecho al descanso, al reposo. Ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero, aún el extranjero, que está bajo la tutela allí del amo judío que guarda el sábado, también el extranjero merece su descanso, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Allí hay una igualdad entre las diferencias sociales. El amo y el esclavo, el siervo, son iguales a la vista de Dios. Cuando llega el sábado, todos tienen derecho a descansar. Y a continuación aparece el motivo de por qué guardar el sábado, distinto del motivo de la creación. Ahora se habla de la liberación. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Si bien no se sabe si la liberación ocurrió en sábado, sería interesante establecer un nexo, que si los israelitas un mismo sábado allí fueron sacados de Egipto y como recordativo de ese sábado, todos los sábados posteriores lo guardarían recordando la liberación. Lo que importa es que sí se establece una conexión directa entre la liberación y la obediencia, como aparece en el preámbulo del primer mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Así claramente Dios muestra que deben obedecer porque han recibido una bendición, han sido liberados y en esa condición de libres pueden guardar el mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios podía tolerar que en esclavitud no pudieran guardar perfectamente la ley, pero estando en libertad, Dios les pide, ahora sí están en condiciones, obedezcan lo que yo les pido, y así ocurre hasta el día de hoy lo mismo. Dios quiere ayudarnos a sentirnos libres de las drogas, de los vicios, de cuánta cosa que nos ata como cadenas. Y cuando recibimos la bendición de Dios, su provisión, su libertad, su bendición, Dios dice, ahora quiero que me obedezcas. Amén. Gracias. Pastor Álvarez, el sábado fue hecho nada más para los judíos. Pues les estaba hablando a los israelitas, al pueblo de Israel. Era la verdad presente de ese momento. La verdad, sí. ¿Verdad que sí? Era el único pueblo que él tenía en ese momento, ¿no? Me llama la atención lo siguiente, ¿no? Cuando dice acuérdate, recordar, acuérdate, ¿no? ¿Por qué dice acuérdate? Para una relación, acordarse de eventos, y eso si lo aplicamos en la vida familiar, cómo restaurar nuestras relaciones, cómo restaurar nuestra vida, acordándonos o recordándonos de cosas buenas que pasaron. Y de esa manera, cuando dice acuérdate del sábado, acuérdate de tu Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es darle importancia a la relación. Entonces, para ese entonces, Dios les invita, acuérdate, acuérdate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a acordar? ¿O qué es lo vamos a recordar? El papel que Dios está haciendo como creador. Y hasta la fecha lo está haciendo prácticamente. Entonces, vemos aquí cuál era la condición del pueblo. La condición del pueblo estaba en esclavitud. Así estaba, esclavos. En aquel entonces, bajo el imperio, bajo el gobierno egipcio, estaban esclavos ahí. Pero nosotros hoy también podemos estar en una situación de esclavitud, la esclavitud del pecado. Entonces, nosotros, nuestra manera de, cuando dice acuérdate, y para quiénes eran, para nosotros hoy en día aplica el principio. ¿Por qué razón? El Señor nos rescató. El Señor nos ha redimido y también el Señor nos ha salvado. Entonces, ¿cómo corresponder nosotros a esos actos de amor de parte de Dios, a esos actos de misericordia, de generosidad de parte de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a responder? Conectándonos especialmente en el día sábado.
Y ahí nosotros entramos en una relación, ¿de qué? En una relación de pacto, porque eso es lo que es el sábado, ¿verdad? Es un pacto. ¿No es así, pastor? Así es es. un pacto. Eso es lo que es el sábado, una relación de amor en el tiempo, es una relación de pacto. Y de hecho, el Señor lo convierte, ese tiempo lo convierte en una celebración semanal. Es un asunto que tiene que ver con la salvación espiritual de cada uno de nosotros y cómo nosotros respondemos a ese amor. Entonces, realmente vemos grandes motivaciones en todo esto. Y una de las motivaciones es que guardar el sábado es recordar y celebrar nuestra creación y nuestra redención. Y asimismo también venimos en un compañerismo cristiano, los hermanos, todos juntos, en gran alegría, para crecer mutuamente en el conocimiento de Dios. Y esto, ¿sabe una cosa? Es una gran bendición. ¿Por qué razón? La relación se perdió en el Edén. Ya Dios, la relación justamente, ¿cómo comunicarse? Cuando la primera pareja cae, se perdió la relación prácticamente entre el Creador y sus criaturas. Pero el sábado, ¿qué es el sábado? El sábado precisamente se restablece esa relación. Y eso es lo lindo, en el tiempo se restablece esa relación porque Dios determinó ese tiempo para estar en comunión con sus criaturas. Gracias, pastor. Quiero que leamos en Marcos, capítulo 2, verso 27, que es lo que nos dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Eso me hace pensar, y hemos aprendido, que el día de reposo es para toda la humanidad, para todo el mundo. Así es que aquellas personas que piensan de que el Señor hizo el sábado nada más para los judíos, están equivocados. El Señor hizo el sábado para todas las generaciones y para todo el mundo, ¿cierto? Pastor Contreras, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros, tanto en día de semana, pero especialmente muchos de ellos lo hizo en el día del sábado. Sabiendo Él que los judíos tenían una ley que no debían de hacer nada, absolutamente nada, en día de reposo, ¿por qué Él desobedecía? Hay textos, vamos a leer algunos, Marcos capítulo 7, que muestran la absoluta contradicción entre la ley creada o inventada por el hombre y la provisión que Dios da. Es el caso de leyes que los judíos hicieron supuestamente para darle protección a la ley de Dios, darle viabilidad al adorador, de modo que pudiera cumplir el mandamiento, y no obstante, más bien obstaculizan el cumplimiento del mandamiento. Allí Jesús, en Marcos 7, les da el ejemplo del corbán, que era una figura ficticia judía por la cual el hombre señalaba algo como una ofrenda. Corbán significa ofrenda a Dios, y Jesús saca el ejemplo de que esa cosa ofrendada a Dios bien podía haber sido de ayuda para el Padre que está pidiendo la ayuda del Hijo, pero el Hijo, en lugar de darle lo que el Padre necesita, esa cosa pues se la da a los rabinos como un corbán, una ofrenda para Dios. Y Jesús muestra que entre el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre y un invento humano hay contradicción. Miremoslo, por ejemplo, allí en Marcos capítulo 7, leemos desde el versículo 9 en adelante lo que dice el maestro. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y allí entonces a continuación saca el ejemplo del corbán. Solamente unos poquitos versículos nada más. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ese es el invento humano. Basta que un hombre diga al padre o a la madre que vienen a buscar ayuda, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que yo querría ayudarte, yo te pudiera ayudar, pero aquí que ahora es una ofrenda a Dios. 12. Ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, violando el mandamiento que dice, honra a tu padre, ayuda a tu padre. No, ahora voy a ayudarle al rabino con este corbán que ya separé para él, pero dale el corbán a tu padre. Esencialmente lo que Jesús quiere decir. Entonces, al mostrar eso, Jesús señala que lo que más importa es levantar al hombre, a la raza caída. Él vino con esa misión. De hecho, la descripción del Mesías de Isaías 61 muestra que principalmente su obra consistía en levantar a la raza. Leamos, por ejemplo, Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, etc. Y así otros textos mesiánicos, que los hay varios, que hablan de lo mismo. Él viene a levantar. Entonces, lo hacía en la semana, pero cuando llega el sábado, allí es el gran conflicto que tiene con los judíos, porque ellos habían creado leyes supuestamente para santificar el día, olvidando que lo que importa es que el objeto del día es el hombre. Ya lo había dicho Jesús en Marcos 2:27. El sábado fue hecho para el hombre. Por lo tanto, el centro acá va a ser el hombre. Y el sábado está al servicio del hombre. Ahí lo tenemos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa del judío. Es por causa de la humanidad. Dios creó al hombre el sexto día y le dio el regalo del sábado para el hombre, y no al revés. Que el hombre sea como un esclavo por causa del sábado, como pretendían los judíos. Por lo tanto, si el sábado está hecho para servicio del hombre, si Jesús quería levantar a alguien, utiliza el sábado. Es el caso, por ejemplo, y muy interesante, en Marcos 13, de la discusión que hubo con motivo de la curación de la mujer encorvada. Allí es llamativo porque el principal de la sinagoga critica la acción porque se hace en sábado, y el juego de palabras que usa Jesús es muy importante. Él usa la palabra liberar. Yo vengo a desatar, a liberar, frase que ya aparecía en la mención del Mesías de Isaías 61. Y ahora está liberando a una mujer de las ataduras de Satanás, curándole la espalda encorvada. Podemos leer el texto y ahí se nota la malicia de los rabinos al querer mezclar los tantos, y Jesús habla muy bien de su misión. Él es el Mesías que libera las cargas de la gente. Allí en el texto de Lucas capítulo 13, desde el versículo 10 en adelante, ahí tenemos la historia. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, notemos la expresión, eres libre. Permanentemente se va a usar ese verbo, que es el verbo que se utiliza para el Mesías en Isaías 61. Él viene a liberar a los oprimidos, a soltarlos, ¿sí? Entonces, él cumple su misión de Mesías y se lo están impidiendo porque lo hace en sábado. Justamente el sábado estaba hecho para elevar al hombre, estaba hecho para el hombre. Sigue el texto 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado, él liberó. Notemos allí el juego de ideas muy importante. Jesús cumple el texto de Isaías 61, que era liberar las cargas de opresión. Enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Sanar es trabajar. Es asombrosa la mente tan cerrada de este rabino. En estos pues venid y sed sanados, no en sábado. Y ahora entonces en la respuesta que da Jesús muestra el concepto de liberación. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado otra vez, 18 años, no se le debía desatar, liberar de esta ligadura en el sábado. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, esto muestra que el sábado estaba hecho para eso. Era dignificar al hombre, era el mejor día de todos. Si el Mesías venía para ayudar a la raza humana, el sábado, que estaba proyectado para bendición del hombre, Jesús lo utilizaba, y allí cuánta gente, la alegría, curados aquí, curados allá, y la mente cerrada justamente por todas esas invenciones de prescripciones rabínicas, hicieron la vida de Jesús muy difícil para poder llevar su ministerio. Gracias, pastor. Pastor Álvarez, quiero hacerle una pregunta. Si yo voy a visitar a alguien, a algún enfermo, a alguien, a alguien, voy a visitarlo, pero me encuentro que en esa casa hay necesidad, y esa necesidad no puede ser suplida porque la persona está enferma o tiene alguna incapacidad. ¿Puedo yo ir a la tienda, puedo cocinarle, puedo limpiar su casa, puedo hacer todo eso en día sábado? Usted me puso en apuro ya. Mis hermanos, nosotros hemos tenido una concepción errónea acerca del día sábado.
La concepción original del día sábado justamente es inclusiva, o sea, incluir, no exclusiva. Y a veces esos actos nos excluyen a nosotros, nos vuelven muy separatistas. Yo no puedo hacer esto y por lo otro. Y eso me llama la atención. ¿Por qué razón? El sábado, mis hermanos, es una oportunidad, hermana Celia, una oportunidad para hacer crecer nuestra relación con Dios, y es una oportunidad para hacer crecer a nuestra familia, una oportunidad para hacer crecer a nuestros hermanos en la iglesia, y es una oportunidad también para crecer en la comunidad. Eso es lo que es el sábado prácticamente. Pero la concepción que el enemigo ha puesto es muy excluyente, que esos actos no se deben de hacer. Pero sabe una cosa, cuando uno es excluyente, ¿qué es lo que está manifestando? Egoísmo. Soy egoísta prácticamente. ¿Por qué razón? Y ahí viene una pregunta. En San Mateo capítulo 12, verso 12, está la pregunta que le dicen: ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Ya. ¿Y cuál fue la contestación? Vamos al texto. San Mateo capítulo 12 dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Es una pregunta. Por eso me encanta lo que el pastor dice. El Señor Jesús vino a reformar el sábado. ¿Vino a qué? A darle la concepción que merece el sábado. ¿Por qué razón? El verdadero sentido. El verdadero sentido. ¿A Dios le importa a los que sufren o los que están olvidados? ¿Será que a Dios le importa eso? ¿Ya? Nosotros, uno de nuestros principios que estamos aprendiendo del sábado es que tenemos que preocuparnos también de ellos. Entonces, el sábado en su forma es auténtica y es activa, no es pasivo, porque nosotros muchas veces guardamos el sábado pasivamente, venimos a la iglesia y con una serie de rituales, pero el sábado es algo auténtico. Auténtico quiere decir que vivimos en este mundo y hay necesidades que suplir, y esas necesidades hay que suplirlas activamente. Amén, pastor. Entonces, pastor Contreras, el Señor no quebrantó la ley en sábado. No, absolutamente. Mis amigos, ya que sale este tema, consideramos sumamente importante aprovechar estos minutitos para aclarar. La mejor defensa que hizo Jesús acerca de sus actos en sábado aparece en el texto de San Juan capítulo 5, 17 y 5, 19 también. Para empezar, en esos textos aparece una expresión que solamente se lo aprecia en griego, y es una respuesta solemne. Allí el verbo respondió es un verbo muy distinto del usado comúnmente allí en el griego original del Nuevo Testamento. Solamente aparecen 7 veces, 2 de las cuales están en el Evangelio de Juan, en los textos que vamos a mirar ahora. Juan 5, 17 y Juan 5, 19. Que muestra que la respuesta de Jesús fue muy sesuda, muy pensada, muy elaborada. Por lo tanto, si alguien quiere confundirse, no va a tener excusa de dar un paso equivocado si sigue atentamente lo que Jesús dijo. Y es, Jesús atribuye al Padre las acciones que Él hace. Leemos, por ejemplo, en 5:17. Traduzco, leemos ahí tal como diría el griego original, y Jesús responde solemnemente. Es el significado del verbo responder allí en esa porción. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miremos el 19, va a decir lo mismo, y otra vez responde solemnemente. Y respondió solemnemente entonces Jesús y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, si Jesús hace cosas en sábado, lo vio hacer al Padre. Aún más, es mandamiento, ahí tenemos la expresión en griego, apekrínato, ese es un verbo muy distinto de cómo se usa comúnmente en el Nuevo Testamento. Lo que Jesús hace, ya lo vio hacer al Padre, es la orden del Padre, hacerlo en sábado. Creo que a nadie se le ocurriría decir que el Padre violó el sábado. Si Él mandó, y ahora se deshace el mandamiento porque el Padre es el primero que comienza a violar el sábado para que Jesús siga su camino. No, nada que ver. En primer lugar, el verbo obrar, trabajar, en Juan, solamente significa un trabajo espiritual. Nunca es un trabajo material. Eso es muy importante. Por ejemplo, el mismo verbo se utiliza en Mateo para decir que los hijos del Padre fueron a la viña, a trabajar en la viña. Entonces, eso es un trabajo secular. Pero en el caso del trabajo
en Juan, en todo el Evangelio de Juan, siempre es un trabajo espiritual. Cuando uno busca esa palabra, va a dar siempre esa referencia. En segundo lugar, las obras espirituales que el Padre le da al Hijo que haga aparecen en Juan capítulo 9:4. Ahí miremos, ahora sí vamos a ver esas obras del Padre. Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo lo hago, yo ando detrás de él. Miremos en Juan 9:4 a qué obras se refiere. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué obras? ¿Trabajo secular? ¿Tomar pico y pala o levantar paredes? Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Trabajar en qué? En la obra que él está haciendo, que era salvar almas y especialmente sanar almas, como lo muestra a continuación. Miremos el texto cómo sigue. Estas son las obras de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ahí comienza la obra de Dios. Escupe en tierra, hace lodo con la saliva, unta con el lodo los ojos del cielo, lo manda a lavar y regresa viendo. Veremos 9:2 también, a la pregunta de los discípulos, ¿por dónde viene el pecado? ¿De él, del joven o de los padres para que hayan nacido ciegos? Eso dice el versículo 2. Y entonces en el 3, la respuesta de Jesús. Responde, no pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, otra vez, ahí aparece la palabra, mi Padre trabaja, estas son las obras de Dios, se manifiesten en Él. Y esa obra es una obra salvífica, una obra de salvación, de rescate. En el caso del ciego, rescatarlo de su ceguera, y en el caso de los judíos, que eran los culpables de tanto problema allí, como se va a notar en el último texto, en los dos últimos de esa porción, la discusión que hubo entre Jesús y un fariseo. Allí se ve la porción cuando Jesús se encuentra con el joven expulsado por la sinagoga. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, leemos el versículo anterior. Esta es la sentencia de Jesús que le da al joven diciéndole el motivo por el cual había venido en la tierra. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego, lleguen a ver. Y los que dicen ver, como los líderes, los maestros rabínicos, ellos sean cegados. Como lo entendió también el fariseo que andaba cerca, miremos el versículo siguiente. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿que acaso nosotros somos ciegos? Ya que nos dice que has venido a cegarnos. Y la respuesta contundente de Jesús. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, ni lo notarían, porque está ciego. ¿Cuánta gente que ni sabe hace cosas contrarias a Dios y Dios tiene mucha paciencia porque no sabe la persona? Mas ahora porque decís, vemos, maestros de luz, son los grandes que enseñan Biblia, vuestro pecado permanece, entre tanto rechacen a Jesús. Y esa es la condición de estas personas. Bien, esas son las obras de Dios que el Padre le encomendó a Jesús. Hazlas en la tierra, abre los ojos de la gente. Tal el caso de la misión del Mesías, de Isaías 61. Él vino para abrir los ojos de los que estaban en tinieblas. Lo cumplió con el joven físicamente. Quiso hacerlo con los fariseos. Espiritualmente no pudo. Pero era la obra del Mesías y cuanto más en sábado, con mayor razón. Amén. Amén. Yo quisiera agregar algo. Rapidito, sí. Dice acá, y el hombre también tiene una obra que cumplir el sábado. Y justamente estamos viendo, atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido, y eso me llama la atención, no será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en el sábado. Mire que esa es una solemne declaración. El día santo de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que puede ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Gracias, Me pastor. encanta eso. Maravilloso. A mí me ha sorprendido esta lección porque fíjense que nosotros sabemos que el sábado no solamente se hizo para el hombre, ni para sino y no tampoco solo para los animales, sino que me ha sorprendido que también el sábado se hizo hasta para la tierra. Entre los dos, por favor, en este poquito tiempo que nos resta, ¿cómo explican ustedes el sábado en la tierra? Sábado sabático para la tierra. Muy bien. En la ley de Moisés, Dios había ya prescripto una lección, y era que los israelitas siempre vieran ya desde el sábado de la creación un día
de bendiciones. Recordemos que esa es una de las características fundamentales de ese día. Pero es aquí que Dios lo extiende en otros órdenes que tienen que ver con la relación entre los prójimos, entre hombres de posesión, amos, contra los de menos posesión, esclavos, aún incluso con las posesiones de tierra también. Y es el caso del año de la remisión. Cada 7 años debían devolverse allí las personas que habían sido puestas como esclavas, se habían vendido a sí mismas con tal de sacar dinero para pagarse sus deudas, pero llegado el 7º día era día de liberación, se acababa la esclavitud. Y lo mismo pasaba con el jubileo. Después de 7 sábados anuales, 49 años, al año siguiente era un día solemne de proclamación en el cual los judíos recuperaban todos sus respectivas tierras que en los 49 años anteriores se vieron obligados a cederla o venderla para que otro lo usufructúe, y llegado el jubileo recuperaba, la tierra venía a su anterior dueño. El propósito era que Dios les quería enseñar que el sábado era un día de bendiciones, y lo extendía hasta el 7º año, liberación de los esclavos, aún de la tierra. Cuando dice no trabaje en la tierra, déjela así en el barbecho, sin tocarla, que la tierra va a producir para que vengan los pobres y se surtan, se valgan de ellos. Dios da órdenes, aún incluso los cultivos, que la gente pudiera pasar y comer, con la condición de que no lleve ni hoz ni cesto para sacar, porque ya eso tiene apariencia de robo. Pero entonces la provisión estaba para los necesitados, en todo tiempo, pero en sábado en particular. Era el día precioso de Dios en que Dios se ensalzaba a sí mismo como el creador de la raza humana, el sustentador, el amante protector, y los hombres que entendían esto debían hacer del sábado un día de bendición. Pero muchas veces la mente que se cierra, se aísla, suponen que va en contradicción del mandato de Dios el servir a la gente en sábado, como creía este rabino o este principal de la sinagoga que acabamos de leer. Pastor. Sí, me gusta esto, el descanso sabático para la tierra. Debemos de recordar, hermanos, que nosotros somos mayordomos. Amén. Ese es el punto, y que la tierra le pertenece ¿a quién? A Dios. Y esto es lo que debe de inculcarse en el pueblo, el hecho que la tierra nos permite Dios que la tomamos en posesión por un tiempo. Esa es la pertenencia prácticamente por un tiempo. Dios es el legítimo dueño y poseedor original. Eso es lo que tenemos que comprender hoy en día, en este tiempo, hermana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos aprendido algo bien específico, y es lo que me encanta de esta lección, que dice: Dios dio el sábado como una forma de recordatorio, de recordar la creación y la redención. Pero dice, también tiene muchos beneficios prácticos. Nos enseña a confiar en la provisión de Dios para nosotros. Nos enseña a practicar la igualdad, y puede convertirse en una disciplina espiritual que puede transformar todas nuestras relaciones con Dios. Así es, tengamos esto presente, señores, que el sábado es para el hombre, y no el hombre para el sábado. Que el Señor los bendiga y que tengan una bendecida semana. Hasta la próxima. Amén.